Bueno, creo que en particular antes de contestar eso tendría que contestarte si creo en el derecho a la salud, si creo en la sanidad pública, en la seguridad social. La respuesta es sí, claro. Creo que todas las personas tienen derecho de, si presentan una enfermedad o algún tipo de accidente, de ser atendidas de la mejor manera sin que esto les genere un gasto catastrófico. No creo que la enfermedad deba de ser una causa de pobreza entre todas las familias y sin embargo lo es, por lo menos en México. ¿Y ahora por qué creo esto? Lo creo porque creo que la vida de todas las personas vale, importa, de ahí que todos tengan derecho a esto. Ahora, ¿por qué creo que valen o dónde radica el valor de la vida de las personas? Yo creo que radica en algo que se llama potencial, que es el potencial de servir, el potencial o la capacidad intrínseca de poder hacer algo por los demás. En particular creo que una persona vale por lo que pueda hacer por otra, no tanto por lo que tiene, no tanto por lo que sepa, sino esa capacidad de dar, que creo que es lo que nos hace funcionar como sociedad. Todos juntos, al formar parte de una sociedad, al formar parte de un país, confiamos en que las demás personas harán algo bueno por nosotros, en tanto nosotros hagamos algo bueno por ellas. Así es como debería funcionar, ese es el ideal, por eso se formaron estas sociedades, naciones y demás, porque uno solo no puede ser autosuficiente. Y entonces, creo que la mejor manera de cuidar este potencial es a través de la libertad de satisfacer ese compromiso con la sociedad de la manera que tú quieras. Si quieres ser médico, adelante, bienvenido. Si quieres ser bailarín, como este chico que acaba de ganar un premio, seguro la gente que lo pudo ver salió deleitada del espectáculo. Si eres un comediante, la gente necesita reír, por supuesto. Es agregar valor a la vida de los demás. Si quieres ser ama de casa, perfecto, bienvenida. Es algo bastante útil, bastante loable. Entonces, es la importancia de ser libre, de que tú puedas elegir en base a lo que tú quieras. ¿Cómo puedes satisfacer ese compromiso con la sociedad de agregar valor? Y lo ideal es hacerlo de una manera que te gusta, de una manera que te sientas cómodo, que nadie te obliga a nada. Y en esa libertad podemos encontrar la máxima realización de ese potencial de bienestar hacia los demás. Ahora, por sí misma creo que la libertad lleva dos cosas o implica dos cosas. La primera es la responsabilidad y la otra es la necesidad de conciencia. Siempre, siempre la libertad va a ir acompañada de una responsabilidad. Por ejemplo, tú puedes ser libre de irte de fiesta, irte de borracho. Sí, claro, por supuesto. Nadie tiene por qué detenerte. Tendrás la responsabilidad de no ponerte en una situación en la que tú te expongas al peligro o de salir dañado, por ejemplo, manejar. Sí, claro, vete de fiesta, nadie te detiene. Tienes que ser consciente de que tienes la responsabilidad de cuidarte y de cuidar a los demás. Creo que esto genera algo que se llama deber de cuidado, que de hecho lo contempla la ley en cualquier, ¿no? En cualquier delito, es decir, si alguien cumplió o no el deber de cuidado. Cuando vas manejando, llevar cinturón de seguridad, respetar el límite de velocidad, etcétera. Entonces, son dos cosas que no se pueden separar. Siempre irá la libertad junto con la responsabilidad. Y la libertad no genera víctimas. Eso es bien importante. La libertad por sí sola, el hecho de ejercerla, de practicarla, no genera ningún tipo de víctima. Si las genera ya no es libertad. Ahora, ¿qué cosa sí genera víctimas? La irresponsabilidad y la inconsciencia. Entonces, partiendo de ahí, ahora viene la pregunta más importante. ¿Quién realmente quiere el aborto electivo? Porque en el Código Penal ya hay dos cosas que siempre escucho los argumentos de la gente que está a favor de esto. Uno de ellos es la violación. La violación ya está incluida en el Código Penal. Una mujer que es víctima de violación en México puede solicitar la interrupción del embarazo, por supuesto. Partiendo de que no se ejerce ninguna libertad, obviamente no da su consentimiento, no ejerce una libertad.
Eso lo contempla el Código Penal. Se puede abortar en caso de una violación. Cuando hay una situación médica, que un embarazo pone en peligro la vida de mamá, o tenemos un bebito con algún defecto, una situación grave, que de pronto no vale la pena continuar el embarazo. Eso ya está contemplado en la ley, en el Código Penal Federal, desde hace más de 15 años. Entonces, los argumentos de que si es por violación, de que si peligra la mamá, creo que ya no vale la pena discutirlos. No se pueden utilizar estos casos extremos para justificar el resto, porque de lo que estamos hablando es de la interrupción meramente electiva del embarazo, es decir, solo porque alguien no quiere continuar con el embarazo se puede interrumpir. Lo demás ya está en el Código Penal, no vale la pena discutirlo. Entonces sí creo que se están usando estos casos extremos para justificar la gran mayoría de estos casos meramente electivos. Entonces ahí viene uno de los primeros argumentos que he escuchado mucho en los debates acerca de que es la libertad de las mujeres que deciden interrumpir el embarazo, que no quieren tenerlo. Ahora, la libertad se tiene, la libertad se otorga y se respeta, tan así que se ejerce. Ejercen su libertad. Ellas deciden iniciar una vida sexual activa, deciden tener una relación sexual, deciden con quién y deciden cuándo. Entonces, ¿en realidad se quiere defender una libertad? ¿O en realidad lo que queremos es únicamente a esta libertad que se tiene, quitarle la responsabilidad? Y eso no se puede. Volvemos a lo mismo. La libertad siempre lleva de mano una responsabilidad. En este caso, ¿cuál? ¿Cuál es la libertad? Partiendo de la libertad de ejercer una vida sexual activa, ¿cuál es tu responsabilidad? Nuevamente, no ponerte en una situación donde puedas correr un riesgo. Embarazarte, contraer alguna enfermedad. Fin. No hay ningún problema en que la gente ejerza la libertad de su sexualidad. Tiene un deber de cuidado simplemente. Entonces, me queda la duda si efectivamente se aboga o se trata de defender una libertad. Viene este otro argumento de decir que no se trata de una persona como tal, el embarazo temprano, porque solo es un montón de células y me llama mucho la atención estos memes que hacen con un huevo y un pollo, ¿no? Decir esto no es un pollo, ¿no? Esto no es un ser humano. A mí me genera un conflicto porque no es difícil, o más bien es bastante complicado definir qué es un ser humano y hasta a partir de cuándo ya podemos considerarnos un ser humano. Y también se habla mucho del debate sobre si tiene conciencia o no. Y probablemente no lo podamos definir de una manera clara, incluso, bueno, mucha gente trata de definir la vida y es un poquito complicado. Pero partamos de que, ok, consideremos que no es una persona, consideremos que no está consciente todavía, pero tiene un potencial de serlo. Y entonces, si yo no hago nada, el resultado final es que te entregan un niño, un bebé. Entonces, ese grupo de células, si bien puedo argumentar que no tiene conciencia, si bien puedo argumentar que no es una persona, podemos argumentar que tiene el potencial de serlo. Y si hablamos de que creemos en el valor de las personas, que creemos en la idea de asegurar el derecho a la salud porque creemos que vale la pena cuidar a este potencial, no veo por qué no. Y ahora, ¿saben qué si no es una persona? Un toro, un perrito de la calle. No son personas. Y sin embargo vemos que mucha gente los defiende y que está de acuerdo y dice que son seres en primera vivos. Yo creo que de eso podemos estar seguros. Consideramos vivas a las bacterias y a ciertos microorganismos unicelulares como las amibas como seres completamente vivos. Son grupos de células que están creciendo. Este embrión o este conjunto de células que quieren simplificar es un grupo de células que sin duda están vivas. Entonces, ¿creemos en el valor de la vida o no? ¿Creemos que una vida vale o no? Entonces,
creo que tampoco es un argumento válido. Entonces, ¿por qué defendemos a un toro? ¿Por qué defendemos a un perrito de la calle y no podemos defender a un embrión que genéticamente es humano? Si hacemos una prueba de PCR, si hacemos, vamos, el genoma va a decir esto es de un ser humano. No va a decir que es de un perro, no va a decir que es de un gato, es un ser humano. Y viene otra parte de estos argumentos que se usan en el debate. Es que es la libertad de mi cuerpo, es que es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que quiera. En realidad no, porque genéticamente es distinto, genéticamente tiene cromosomas que no son los originales de la madre, no es un clon, genéticamente no es distinto. ¿Qué sí puede ser tuyo? Un tumor. Es un grupo de células que se están replicando a un ritmo acelerado y con él puedes hacer lo que quieras, ese sí es tuyo. Si hacemos una prueba de ADN va a salir que es igualita a ti. Haz lo que quieras, te lo quieres quitar, que te lo quiten, lo quieres quemar con radiación, lo quieres envenenar con quimio, adelante. Eso sí es tuyo. Ahora, un embrión como tal genéticamente no comparte por lo menos la mitad de la información genética y no podemos decir que sea nuestro. Entonces creo que es otro argumento que tampoco es válido. Entonces mi pregunta es si la vida de un toro, si la vida de un perro vale más que la de un ser humano. Y volvíamos al principio de decir, no podemos distinguir qué vidas valen más que otras. Tendremos que asumir que todas valen. Estas vidas también valen. Ahora nuevamente, ¿qué es lo que se quiere? ¿Se quiere la libertad o quitar la responsabilidad de la misma? Y vuelvo a la pregunta, ¿quién realmente quiere o quién en verdad quiere este tipo de aborto electivo? Que sea legal. Y trato de buscarle razones. Una de ellas probablemente sean los hijos fuera del matrimonio. Tanto hombres como mujeres se engañan. De pronto esa es una situación no conveniente en la que alguien buscaría un aborto. O antes del matrimonio, dependiendo de las situaciones familiares. La pregunta es, ¿quién lo quiere o quién puede ganar algo con la legalización del aborto? Pues de pronto se me ocurren las clínicas o los médicos que de por sí se dedican a ello. Finalmente es un ingreso. En el Distrito Federal, cuando se aprueba la ley, realmente los únicos que ganaron eran los que ya se dedicaban a ello de manera clandestina y que por fin pueden salir de manera abierta porque ya es legal. Hubo un reportaje muy interesante en TV Azteca hace muchos años donde cómo hacían los seguimientos de estas clínicas clandestinas para aborto y cómo sacaban una cita y demás. Y que tiempo después se volvieron las clínicas que ahora ya podían poner su espectacular, ¿no? Hay médicos en todos lados de la República que han hecho su fortuna a base de hacer abortos ilegales, de interrumpir el embarazo. Entonces, la cuestión monetaria es una justificación suficiente para esto, no lo creo. Y también veo esta insistencia de insistir mucho en el aborto, en que no es una mala decisión o que hay personas que argumentan que es la mejor decisión de su vida. Y mi primera pregunta es si lo que se busca es la igualdad de oportunidades o en el fondo lo que se quiere es validación. Porque no es una cosa sencilla decidir interrumpir un embarazo. Entonces, si yo lo hice, pero logro hacer que más personas lo hagan, ya no me siento tan mal. Y entonces viene también este otro argumento de decir que alguien quería ejercer su sexualidad pero no quería embarazarse. Al final del día, si alguien no puede enfrentar la responsabilidad de la libertad, les quita autonomía y sobre todo les quita dignidad. Les decía, implica tener la capacidad de conciencia. Creo yo, si eres capaz de decidir
tener una relación sexual, eres capaz de escoger una pareja para tenerla, creo que tienes la capacidad entera de cumplir con la responsabilidad y el deber de cuidado. De otra manera, es decir, que no se tiene esta capacidad. Y entonces, ¿quién tendría que tomar la decisión? Si vamos a decidir por los embarazos únicamente o vamos a decidir por el ejercicio de la sexualidad como tal. Es un poquito complicado. Entonces creo que lo mejor es que asumamos que la gente adulta es capaz de ejercer su sexualidad y, dicho lo cual, es capaz de llevar a cabo el deber de cuidado. Ahora, tampoco se habla de las consecuencias de la mujer que abortó. Independientemente de que sea de una manera con el tratamiento médico, que es la recomendación de la OMS para la interrupción de los embarazos, y se reduce el número de intervenciones quirúrgicas, la realidad es que a veces serán necesarias. Llámese legrado, llámese una aspiración manual endouterina. A largo plazo tendrá y podrá presentar repercusiones clínicas y lo hemos visto los que hemos pasado por el sector salud. Vemos desde que se legalizó en el Distrito Federal como las pacientes ocupan la interrupción del embarazo como método de planificación familiar, que no es lo ideal. Puedes ver pacientes que desarrollan algo que se llama, por ejemplo, adherencias intrauterinas y después no se pueden embarazar. O sea, hay consecuencias. Unas son las médicas y las clínicas que serán evidentes por estos procedimientos. Tampoco implica que no vaya a haber complicaciones dentro de los mismos, porque las hay. Y también están las implicaciones tanto sociales como psicológicas y de desarrollo. Si bien se argumenta que es mentira que todas las pacientes que abortan se arrepienten, bueno, la realidad es que existe un grupo, si quieren muy pequeño, si quieren muy grande, eso es, creo yo, irrelevante, que sí lo hacen. Pretender que no existe por la comodidad de pensamiento de algunos para tener la conciencia más tranquila, creo que no es correcto. Hay que hablar de todas las consecuencias. Y al final del día creo que la parte más importante de esto, no le recomendarías abortar a alguien que quieres. Alguien que te importa de verdad, no se lo recomendarías de primera línea. Creo que alguien que te importa eres capaz de respetar su decisión y de apoyarlos. Pero creo que no lo harías. Creo que nadie que te importe de verdad le dirías lo mejor que puedes hacer es abortar. Y creo que habla eso de lo profundo y de que no es sencillo este tema que estamos tratando. Me preocupa que se simplifique demasiado. Y la otra es que nunca es buen momento para tener hijos. Y lo he visto con todas mis pacientes. Tener hijos es una responsabilidad muy grande, tener hijos es muchísimo trabajo. Cuando se es joven te falta estudiar o desarrollar una carrera profesional, la situación económica nunca es la ideal. Cuando tú llegas a cumplir la situación económica o tu desarrollo profesional que querías, de pronto te enfrentas con que ya tienes casi 35 años o más y de pronto no es tan fácil embarazarte. Se vuelve complicado. Realmente nunca va a haber, no he visto una sola mamá, y eso creo que lo puede decir cualquiera, que no esté cansada por tener hijos, por tener que cuidar a sus hijos. No he visto un solo papá que participe activamente en la educación de sus hijos y en el cuidado de los mismos, que no estén cansados. Es mucho trabajo. Entonces decir esto que mira, ahorita no es un buen momento para tener hijos y por eso lo voy a abortar, nunca va a ser un buen momento. Entonces, y aquí viene otra cosa importante. Creer que alguien va a ganar el debate, creo que es tonto. Creo que lo que se necesita es unir todas las perspectivas y hacer un análisis más profundo. Y creo que tenemos que entender algo que la gente no quiere ver. Que el aborto es una prueba
del fracaso como sociedad de muchas políticas, sobre todo de salud y sobre todo de educación. No es posible que hoy por hoy estemos más dispuestos a matar bebés que a hablar de sexualidad con nuestros hijos. No es posible que estemos en una era donde se habla del empoderamiento de las mujeres, de la necesidad de equidad, y no podamos ver bien que una mujer cargue consigo anticonceptivos. Que ella pueda ir a la tienda y comprarlos cuantos necesite o cuantos quiera. Un empoderamiento de una mujer es hacerla responsable de su sexualidad. Eres libre de ejercerla, por supuesto. ¿Con quién? Con quien tú quieras, cuantas veces quieras. Pues ser responsable. En países como Francia se dan clases de sexualidad, se ponen a disposición de los jóvenes métodos anticonceptivos porque saben qué va a pasar. Hay un estudio muy interesante de la doctora Josefina Lira en el Instituto Nacional de Perinatología, donde ella habla que el inicio de vida sexual activa es la misma en esta época, hace 15 años y hace 30 años. Entonces, en realidad, el inicio de la vida sexual es un proceso biológico. No podemos tampoco adoptar esta maniobra conservadora de no lo hagan. Va a suceder. Y lo más importante es que no podemos hablar de una sociedad incluyente donde pretendemos incluir a los discapacitados, a los transgéneros, a todo mundo, a los indígenas, y de pronto sea una sociedad que permite que sea demasiado complicado ser mamá. Cuando deberíamos tener una política donde se den facilidades para seguir estudiando, para seguir trabajando, para tener un desarrollo personal de la mejor manera posible. ¿En qué momento traer un hijo sano o estar embarazada de un bebito que no tiene mayor problema se ha vuelto un inconveniente? ¿En qué momento se volvió, sabes qué, no es un buen momento ahorita, ¿no? Entonces creo que hablar de aborto es no querer ver el problema. Y se argumenta mucho la necesidad de una política de salud, sobre todo para evitar muertes. Pero la realidad es que la gente no se muere por embarazarse. Se muere porque aborta. Y la respuesta no es decir, ok, vamos a hacerlo el aborto cuidado por un profesional para evitar que te mueras. La realidad es que ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que una mujer hoy por hoy prefiere correr el riesgo de morir que correr la responsabilidad de ser mamá? Quiere decir que como sociedad no estamos haciendo bien las cosas. Falta mucho en cobertura de salud, falta mucho en educación. Y antes que estar dispuesto a estar eliminando seres humanos, vamos, somos la única especie que atenta contra su propia descendencia, deliberadamente. Y entonces creo que no se pueden tener estos argumentos tan simplistas o tratar de reducir el debate a una situación de dos bandos únicamente. Lo acabo de ver en la entrevista que le hace Ramos a Ricardo Anaya, y Anaya le dice es que no es binario, y Ramos le dice sí, sí lo es. Yo creo que no. Creo que reducir el tema es, o más bien tomar decisiones simplistas sin tomarnos el tiempo y el análisis tan profundo de qué estamos haciendo como sociedad, es complicado. Esto del aborto ha sido un tema recurrente y a veces la decisión correcta no siempre será la más popular, mucho menos la más fácil. Creo que hay mucho trabajo por hacer y creo que la decisión o la voluntad de querer legalizar el aborto electivo es no querer ver y mucho menos querer resolver los problemas de fondo que nos llevan a una situación así. Al final del día, la verdad es que
a nadie le importa realmente cómo ejercen las demás personas su sexualidad. Nos genera un conflicto que no se esté llevando a cabo con responsabilidad, porque entonces se vuelve un problema. Y volvemos a la misma. ¿Quién va a decidir por quién? Y bueno, por último, creo que el debate no tiene que ser tan simplista. Creo que debemos tomar mejores decisiones, no solo basarnos en la popularidad, sobre todo la popularidad electoral, que es lo que más nos pueda conseguir votos. Porque esto no solo repercute en las personas, repercute en nosotros como sociedad y sobre todo como especie. Estamos atentando deliberadamente contra la siguiente generación. Y aún así pienso que probablemente vaya a haber casos donde sea necesario. La teoría de conjuntos te lo explica. De ahí que no se me haga tan sencillo. La pregunta si estoy a favor o en contra del aborto electivo, creo que la respuesta más sincera es no sé. Sí creo que no se están viendo las cosas como lo que realmente son. Sí creo que no se están contemplando todos los matices y se están usando datos para tergiversar la información y que entonces alguien más haga lo que yo quiero, cuando debemos incluir la voluntad de todos, las perspectivas de todos. En la consulta lo veo, tengo pacientes, ¿no? Lo vemos en la clínica de infertilidad. Yo no entiendo por qué la gente aborta si a mí me está costando tantísimo trabajo. Bueno, esa es la perspectiva de un paciente. También tengo pacientes de Luis, ya tuve un bebito con un defecto, no vuelvo a pasar por esto. Ya lo hice una vez, no vuelvo a pasar. Dime si mi bebé tiene algo porque no lo voy a tener. Esa es la perspectiva de otra persona. Y creo que tenemos que unir, tratar de abarcar la gran mayoría de perspectivas y no solo lo que es conveniente para algunos pocos. Y también creo que se debe contemplar el punto de vista de los médicos, sobre todo de los médicos que no quieran participar de esto. Es más serio, tampoco se les puede obligar. Cierto, hay un problema de mala planificación familiar, hay un problema de salud de fondo en México terrible, una alta tasa de muertes maternas, la tasa más alta de embarazo en adolescentes. Pero la respuesta no es legalizar el aborto. Porque entonces viene la otra, porque limitamos el aborto a la semana 14. Que es diferente. Porque no lo ampliamos indefinidamente. Oye, doctor, es que mi hijo tiene asma y nos despierta en la noche porque no puede respirar y entonces hay que gastar en sus inhaladores y esas cosas. Y ahorita estamos cambiándonos de casa y la hipoteca y sabe que pues tenemos un hijo más grande que ya se va a la universidad, entonces no es un buen momento para tenerlo. Y venimos a abortarlo, pero que lo haga un profesional. No vayamos a fallar nosotros. Les digo, nunca es buen momento para tener hijos y tener hijos siempre va a caer responsabilidades y complicaciones para todos. Creo que mucha gente no ha visto lo que es un niño de 5 años decir estas palabras. Hay doctores que mi mamá no entiende que me voy a morir antes de ella. Creo que la gente que no ha visto cómo se aferran los prematuros o cualquier niño enfermo, cómo se aferran a la vida, creo que no sabe lo que es el valor de la misma. Creo que hay que entender que como seres humanos no somos desechables, por muy incómodos que seamos unos a los otros.
Y creo que mucha gente quiere aventarle la responsabilidad al sector salud, entiéndase a los médicos, como para no ver lo que estamos haciendo en realidad. Y de esto formamos parte todos. Sí, genuinamente creo que hay médicos a los que les genera un conflicto. Y también creo que al final del día las consecuencias más grandes probablemente ni siquiera las llevemos nosotros, sino la misma gente que está en esta situación. Lo he visto. Abortar no es algo que se platique tan abiertamente, es algo que incluso a la hora de hacer una historia clínica a una paciente le cuesta decir que tuvo abortos, si fueron espontáneos. A una mujer le cuesta decir si tuvo abortos incluso electivos, que en realidad son importantes para la historia clínica como tal. Y de pronto también sucede, cuando tú por fin le entregas a un niño en algún momento, cuando ya fue conveniente tener hijos, algo pasa. Yo creo que es la conciencia de que así como le estoy entregando a un niño, hace tiempo alguien más le pudo haber entregado al otro. Y no todos hablan de ello. El aborto es algo que se esconde. Y partiendo de ahí creo que no estamos uniendo todas las voces. No estamos considerando todas las perspectivas. Y creo, y es grave, que de pronto esto se vuelva un concurso de popularidad. Como hay un grupo que habla de la libertad y habla del derecho, adelante, yo tengo que decir que sí también, yo tengo que estar de acuerdo, y si no, soy un intolerante, soy un retrógrada y soy un anticuado. Vuelvo a la misma. No siempre hacer lo correcto será la decisión más popular. Y no estoy seguro de que con esto se esté tomando o se vayan a tomar las mejores decisiones. Creo que la gente merece una cobertura de salud, creo que toda la gente merece el acceso a una buena educación y que se desarrolle en ellos la capacidad de pensamiento crítico, que se vuelvan autodidactas. Creo que el país no lo está cumpliendo. Creo que el país no está cumpliendo la cobertura en salud reproductiva. Tan así que nos estamos enfrentando a estos tres problemas: muerte materna, embarazo de alto riesgo en adolescentes y el conflicto de si legalizamos o no el aborto. Y la legalización del aborto no creo que sea la respuesta a todos los problemas que nos generan esto. Y es grave ver que la gente política de todos los partidos de pronto, en aras de encontrar esa popularidad o de conseguir votos, esté dispuesto a hacer lo que sea. Lo vi, todo a consenso ciudadano. No, espérate. Esto no lo pueden decidir las masas, porque muy probablemente las masas ni siquiera saben de qué están hablando, ni siquiera saben de qué se enfrentan. Varios de los argumentos en favor del aborto tienen errores lógicos de fondo, son sumamente cuestionables, son sumamente desacreditables. Creo que el análisis debe ser más profundo y la invitación es que se eleve la discusión. Probablemente hay gente que sabe más que yo. Adelante, bienvenidos a la discusión. Creo que tendremos que abandonar estos argumentos simplistas, estos argumentos que son muy fáciles de disfrazar y entrar de lleno en el tema, con conocimiento de causa, buscando una solución real, no buscando popularidad, no buscando la simpatía de algunos.